vamos a empezar a tratar el tema sobre cómo nuestro Dios nos invita a creer. El creer es una de las plataformas importantes que nos dice Tomás en este evangelio. Tú crees porque me has visto. Este es el tema de hoy. Tú crees porque me has visto. Es el tema que debemos nosotros hoy profundizar. Cómo por medio de esta imagen tan hermosa que nos regala uno de los discípulos de Jesús, que estuvieron con Él, trabajaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, anduvieron en misiones, experimentaron un montón de medios, de signos, de milagros con Jesús, y aún después de que viven con Él, todavía no llegan a entender a mayor profundidad lo que significa y quién es Jesús para la humanidad. Y este es un tema muy candente que nos regala hoy la cultura y que estamos cada vez más, como en el tiempo de Jesús. Esta cultura es en muchas cosas similar. Nosotros estamos ahorita en este tiempo donde todo lo queremos ver. Por eso tenemos tantos medios, y qué bueno, bendito sea Dios, que están el mismo Espíritu Santo inspirando de diferentes maneras para que nosotros busquemos de diferentes plataformas, diferentes ambientes, diferentes realidades, podamos ver lo que no veíamos. Por poder decir, ponerles un ejemplo, ahorita podemos vernos cara a cara por medio del teléfono. Lo que nunca habíamos visto, lo estamos viendo. No podíamos anteriormente hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque era algo inaudito. Sin embargo, en esta nueva generación, en el último siglo, hemos entendido que podemos escuchar a la persona, ver a la persona, ver cómo la persona se mueve enfrente de nosotros por medio de los medios de comunicación. Gracias a Dios estamos viendo lo que nunca habíamos visto. Pero aún así nosotros quedamos todavía incrédulos con Dios, porque pensamos que los crea el hombre. No, Dios los inspira, la inteligencia del ser, y el mismo ser empieza a conectar por medio de los diferentes medios que tenemos en la creación para conectar todas las diferentes ideas, y esas ideas se transforman en aparatos, y esos aparatos y instrumentos se transforman en medios de comunicación. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender? Que entre más vemos, más incrédulos nos volvemos. Y lo podemos ver en un ejemplo muy concreto ahorita. Anteriormente nuestros papás no se veían cuando andaban de novios. Yo tengo experiencias con mi abuelo, con mis abuelos o con mis tatarabuelos. Ellos decían que no veían nunca a su novia cuando andaban ellos de novios. Solamente les mandaban un recado. Y así de lejos se veían. Aún tengo experiencias con personas que dicen que cuando andaban de novios era por un portillito donde ellos se comunicaban. Y por medio de una partecita de la puerta, la persona estaba dentro de la puerta y el otro estaba afuera, y por medio de ahí solamente se comunicaban. Pero ahorita, hermanos, ya el joven vive con la muchacha, ya anda con la muchacha, está con la muchacha, tiene relaciones íntimas a niveles genitales sexuales, y aún todavía no cree que lo ama. Aún todavía no cree que quiere dar la vida por él o por ella. Nosotros, entre más y más tenemos signos para creer, más incrédulos nos estamos volviendo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere quedarse en la tierra. El hombre quiere quedarse como anclado en su propia limitación humana, en su propia situación carnal. Cuando dice Jesús, no solamente ustedes son carne, son espíritu. Por eso nos va a decir la primera invitación hermosísima que nos va a regalar el mismo Dios, y nos va a decir por medio de San Mateo en el capítulo 13, 11 al 16. A ustedes les he dado a conocer todo el misterio de Dios, el misterio del reino de los cielos. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen lo que otros no han oído y visto. Ustedes lo ven. Porque todo cuanto me ha comunicado el Padre, se los he dado a conocer. ¿Qué nos dio a conocer Jesucristo? Jesús nos viene a dar a conocer
que el Padre no está en guerra con el hombre, que el Padre está en unión con el hombre, que Dios está íntimamente unido guiando el proceso de la historia de la salvación de la humanidad. Pero que también pide del hombre una respuesta. También pide del hombre un proceso. Y ese proceso que vaya creando una intimidad. Y esa intimidad una respuesta. Y esa respuesta un ministerio. Y un ministerio vaya creando un discipulado. ¿Para qué? Para que se promuevan las virtudes, la obediencia, la confianza y sobre todo la fe, la esperanza, la caridad, el amor, el servicio, la entrega, la disponibilidad, la amabilidad. Y promovamos también los atributos de Dios, el perdón, la reconciliación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de los sacramentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de los servicios, por medio de los dones y talentos que cada uno tiene, por medio de la profesión que uno va viviendo y va adquiriendo diferentes argumentos y diferentes informaciones para que el hombre descubra que no solamente conocer por conocer. Por ponerles un ejemplo, el doctor conoce el cuerpo del ser, pero entre más lo conoce, más quiere conocer. ¿Por qué? Porque en momentos determinados conoce, por decirle, todo lo que contiene el cerebro, cómo se maneja el cerebro, cómo empieza a ver, y nos dan miles de explicaciones, cómo se conectan las diferentes partes cerebrales. Y te quedas estupefacto cuando te dicen que es por medio de diferentes energías, de diferentes movimientos que le manda información y cómo se conecta la energía dentro del cerebro y cómo se conecta una parte del cerebro derecho con la parte del cerebro izquierdo, con el frente, con atrás. Y vemos cómo está la parte del cerebro que maneja una parte y la otra parte del cerebro que maneja otra parte del cuerpo. Y dices tú, ¿cómo? Ves aún los oculistas, cómo los oculistas nos dan miles de explicaciones de cómo se hace el ojo, cómo el ojo va creando la luz, cómo la luz va creando las diferentes partes. ¿Para qué? Para que la misma retina vaya como calculando, reestructurando, reacostumbrando, o mejor dicho, acostumbrarse o ajustando dentro de la retina toda la luz que recibimos para poder mirar. Y no solamente miramos, sino que va transmitiendo una información al cerebro y el cerebro se la pasa al sistema nervioso. Cómo trabajan los nervios junto con los diferentes huesos, y los huesos trabajan junto con las venas, y las venas trabajan con la sangre, y la sangre trabajan en comunión con el sistema cardíaco y el sistema nervioso, cómo está conectado con el cerebro y tiene diferentes venas donde cada una de las venas va transmitiendo una energía, una fuerza, una comunicación. Y vemos también los pulmones, los riñones, el hígado, el intestino delgado, el grueso. Y los doctores, entre más ven, más quieren conocer, y entre más quieren conocer, más saben. Y entre más saben, llega un momento determinado cuando se encuentran con las enfermedades que ya sus conocimientos ya no les dan. Entonces es cuando empiezan a decir, aquí hay algo más allá. Aquí hay otro campo de exploración, que no es el conocimiento humano, es un conocimiento divino. Es un conocimiento que nos lleva a otra realidad, que nos lleva a otro espacio del ser, donde el mismo ser desde adentro, de repente el doctor no puede hacer nada, le da la medicina. En especial vemos ahorita gente que tiene problemas de cánceres, pero por medio de la oración, por medio de la unión con Dios, por medio de recibir los sacramentos, por medio de hacer servicios, por medio de entregar sus dones y talentos a los demás, por medio de compartir su vida, por medio de ser fiel en su vocación, vemos que se cura. Y dicen, es que le pedí el milagro a Dios y Dios me lo hizo. ¿Cómo? Dicen los doctores, ¿cómo fue eso? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está esa? Nosotros le decimos que es ciencia, que es sabiduría, que es entendimiento, que es conocimiento de Dios. Y Dios se nos revela, sí, se nos da. Cuando vemos ese tipo de cosas, podemos entender lo que Jesús le dijo entonces a Tomás en este capítulo 20 de San Juan, versículos 24 al 29. Dice, Tomás llamado Gemelo,
uno de los 12 no estaba con sus discípulos, con sus amigos de Jesús. Entonces, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les dijo, al menos que vea la marca de las huellas en sus manos y también meta mi dedo en la marca de su costado, no creeré. Una semana después, estaba Tomás con los discípulos. Y entonces Jesús apareció y le dijo, la paz esté con ustedes. Y estaban con las puertas cerradas. Y le dijo a Tomás, trae tu mano y métela en mi costado. Trae tu dedo y mételo en los clavos. Donde fui crucificado, donde estuvieron los clavos en mi mano. Dame tu dedo. Yo me imagino que en ese momento Tomás vio Dios. Vio el cielo en la tierra. Vio, es como cuando tú viste por primera vez el amor de tu vida, que fue tu esposo o tu esposa, y en aquel momento te transformaste en una nueva criatura. Al ver a tu esposo, surgió dentro de ti una cosa hermosísima, una cosa bellísima. Es cuando yo tuve el accidente y me encontré con aquella situación, con aquella experiencia donde dije, ¿por qué me salvé? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? Y me transformó esa experiencia. Y dije, aquí hay algo nuevo que Dios me está comunicando y que nunca había pensado. Y que en ese accidente Dios me hizo tocarlo de una manera que nunca lo había visto. Y me hizo a la misma vez regresar a mi propia naturaleza y empezar a pensar que estaba aquí por una razón, por un objetivo, pero que no estaba listo para verlo totalmente. Lo vi con una intensidad especial que me hizo cambiar todos mis criterios, todas mis situaciones y empezar a seguirlo. Así sucedió cuando tú viste a tu esposo por primera vez, que dijiste, con este hasta el cielo. Este es mi alma gemela. Yo y él hacemos uno y con él doy la vida y doy todo. Entrego a mis papás y entrego mi dinero y entrego mis propiedades y entrego mi herencia y entrego todo por seguirlo a él. Esa experiencia fue cuando, creo yo, análogamente, desde mis conocimientos muy pequeños, muy burdos, muy mezquinos, yo creo que fue cuando Tomás tocó las heridas de Jesús, donde estuvo los clavos y donde estuvo la lanza. Yo me imagino que cuando tocó la lanza, tocó su corazón. Y por eso, cuando toca el corazón, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y dice Jesús, tú has creído porque me has visto. Dichosos aquellos que sin haber visto van a creer. Y ese está hablando Jesús por ti y por mí. ¿Cómo podemos nosotros incrementar este conocimiento de vida? Nos dice Deum Verbum en el número 5. Dice, Señor, vivo en una cultura donde tengo que saberlo todo. Si no hay hechos, si carezco de evidencia, entonces me niego a creer. A veces, Señor, aún con hechos y evidencias frente a mí, todavía me niego a creer. Sé, Señor, que la fe exige que el hombre se comporta y se complementa con Dios. Se comporta mejor cuando está con Dios. Y las evidencias le ayudan a quitar las envidias, las dificultades, las luchas de desconfianza, de oscuridad, de temor, de indiferencia. Cuando empezamos a tocar el misterio como Tomás, nosotros empezamos a decir, Dios mío y Señor mío.
Porque podemos entonces ver la misma experiencia análogamente. Podemos irnos hasta Moisés, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente y que le dijo, quítate las sandalias porque el piso que pisas es sagrado. Yo me imagino que Moisés se vio limitado, todos sus pecados los vio de golpe y a la misma vez sus criminalidades las puso ante Dios y Dios dice, eso es lo que quiero que me des. Esas son las sandalias que quiero que te quites. Quiero que me pongas en mí todas aquellas situaciones que promueven la guerra, la destrucción, tus malas acciones en tu vida. De aquí en adelante, quiero que vivas como yo te he creado, como un hijo mío. Y quiero que llames a mis hijos a este lugar para que vean la gloria de Dios. Tomás vio la gloria de Dios como segunda cosa en esa experiencia. Por eso nos dice, nosotros nos complementamos con Dios, que fue el Padre que manda a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros volvamos a ser hijos por participación. Y en el Espíritu Santo nos está mandando evidencias, conocimientos, pero más que conocimientos racionales, conceptuales, nos está mandando experiencias que nos ajustan y nos reajustan y nos actualizan las relaciones más puras, más sanas, más libres con Dios. Y eso es lo que hizo Jesús cuando Tomás tocó las heridas y en especial tocó el costado. Yo me imagino que cuando entró su dedo, sintió que su corazón se quemaba. Y todas sus dudas, sus confusiones, sus divisiones se transformaron en seguridad. Por eso gritó, Señor mío y Dios mío. Así como cuando tú le gritabas a tu esposa, te amo. Y le sacabas serenata y le llevabas y le decías, no me importa que me diga tu suegro que me tiren los orines, que me tiren lo que quieran cuando yo estoy haciéndote la serenata. Y te decía tu suegro, cállese. Y tú le cantabas a tu señora. ¿Por qué? Porque era el amor que estabas sintiendo dentro de tu alma y aquel amor te dejaba expresar aquel ardor interior que no podías callar. Por eso Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, esto no lo puedo callar. Y por eso se dice que Tomás fue uno de los grandes evangelizadores de India. A él se le debe la evangelización de esa cultura. ¿Por qué? Porque empezó a entender que él también tenía que salir, como San Pablo, a otras naciones, a dar a conocer el misterio, la experiencia mística que vivió Santo Tomás. Esta es una experiencia mística, hermanos, donde tocó el misterio de Dios. Una experiencia que le hizo tocar su humanidad, su limitación, sus defectos, errores, sus confusiones, su pequeñez, y lo transformó en un ser hijo de Dios. Y en ese momento se sintió hijo en el Hijo y dijo, contigo como hijo quiero llevarte a ti donde quiera que tú me mandes. Y quiero llevarlos a los demás a donde tú quieras que me inspires. Y por eso Tomás, de allí en adelante, nos regala nuestro Señor una bendición. Dice, bienaventurados aquellos que sin ver visto van a creer. Bendito sea nuestro Dios, que por medio de Tomás, Jesús nos da una nueva buenaventuranza y nos pone de frente. Por eso Tomás, al momento de que grita, Señor mío y Dios mío, como lo dice en San Juan 20:25, nos da la noticia y nos ayuda a corresponder cada vez más con mayor serenidad, calma, tranquilidad y paz. La otra cosa hermosa que nos regala Jesús es la paz. Gracias a Tomás, Jesús vuelve a recordarnos que tú y yo somos cristianos de la paz. Somos hombres que promovemos la paz en medio de la guerra, en medio de las tribulaciones, en medio de las confusiones, en medio de las situaciones que los otros tienen inseguridades. Los discípulos quisieron darle la paz cuando le dijeron, vimos al Señor resucitado.
No pudieron darle ellos la paz porque necesitaba que tener personalmente ese encuentro Santo Tomás con Jesús. Mientras no tengas un encuentro personal con Cristo, por mucho que estudies, por mucho que leas, si no tienes un encuentro constante con Jesús por medio de la Eucaristía, no vas a crecer. No vas a renovar, no vas a dejar tus cadenas, no vas a dejar tus seguridades, no vas a poderte mover a ningún lugar. No vas a dejar de pensar como pensabas cuando tenías 18, 20 o 15 años. Hay personas que tienen 50 años, 60 años y siguen pensando que todavía son unos muchachos, que se sienten los conquistadores y no se pueden ya ni levantar. Y tienen flojera para rezar, y tienen flojera para servir, y tienen flojera para un servicio, tienen flojera para compartir, tienen flojera para decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero eso sí, quieren andar en otros ambientes. Y dice el Señor, ya no estés para que andes en esas cosas. Sitúate. Y a Tomás lo sitúa. Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a situarnos, a complementarnos en Él, a unificarnos en Él y a decirnos, céntrate. Es una palabra que te digo y me digo, a pesar de los diferentes procesos que llevas y vas a buscar continuamente por medio de los diferentes evangelios, experiencias místicas que tienen estos 10 discípulos con Jesús y después el 11 que es Tomás, nos va a ayudar a entender lo que dice Pedro, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Creo en ti, pero aumenta mi fe. ¿Qué quiere decir? Dame la mayor confianza para poder ser obediente a tus movimientos del alma que me das dentro del ser. Y ayúdame a verte por eso dice Jesús en Mateo 25, bienaventurados aquellos que me ven en el pobre, en el necesitado, en el hambriento, en el marginado, así como Teresa de Jesús, la Madre Teresa de Calcuta vio en aquel hombre que estaba tirado, vio a Jesús que le gritaba, ¿me puedes ayudar? Y ella lo vio. Y le bastó ese momento para bajarse del tren y empezar a hacer algo por aquella cultura, por aquella gente, por aquellas personas pobres, marginadas, hambrientas, mal alimentadas, que se morían en la calle, que los perros hasta los jalaban. Y sin embargo, vemos también otro ejemplo hermosísimo a San Vicente de Paúl, que vio en los pobres, vio en los sacerdotes un nuevo campo para poder promover, un nuevo espacio de poder consolar y comunicar el evangelio a los pobres, a los sacerdotes. Vemos también a un Don Bosco, ese hombre que vio en los jóvenes, en los adolescentes, el amor tan grande y la situación que le gritaban que les ayudara a los jóvenes a salir de aquellas situaciones, de aquellas realidades, aquel dolor tan grande. ¿Qué hizo Don Bosco? Allí vio a Jesús, allí lo escuchó a Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿cómo te puedo ayudar? Consolándome en ellos y desde ellos y con ellos. Como lo vemos también aún en Concepción Cabrera, cuando ella empezó a entender su misterio que debía consolar a Jesús desde su ser viuda. Y luego posteriormente Dios le fue dando la fortaleza para que le comunicara de diferentes maneras esta mujer, por medio de fundar nuevas esperanzas, nuevas comunidades para los laicos, para los matrimonios, para las religiosas, para los sacerdotes, para el clero. Entonces ella experimentó de diferentes maneras ver a Jesús y escuchar a Jesús y tocar a Jesús en aquella persecución religiosa donde la iglesia estaba en su mero apogeo, donde era perseguida por el gobierno mexicano. Y ella sintió la voz de Jesús que le dijo, bienaventurada tú que crees, pero necesito que me ayudes a compartir los dones que recibes, dándole esperanza a estos hijos míos que se encuentran lejos de su nación, expulsados de su nación, y empezó por los sacerdotes y
y vienen los misioneros del Espíritu Santo, por ponerles un ejemplo. Concepción tocó a Jesús y al momento de tocarlo se transformó en un instrumento de vida, en un instrumento de esperanza. Así como también vemos a otras religiosas de ese tiempo, a un Moisés Lira, que empezó a entender también que él también podía compartir otras cosas. Alfonso Pérez, un religioso que también empezó a entender desde la sencillez, desde el servicio, desde la entrega, desde hacer las cosas en la liturgia, hacía cosas maravillosas y comunicaba allí la presencia de Jesús. Y es aquí donde viene para nosotros como esa invitación, es lo que dice Jesús en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Dice, porque el amigo no sabe lo que hace. Perdón, el amigo sabe lo que hace su amigo y el siervo no sabe lo que hace su patrón. Yo no los llamo a ustedes siervos, los llamo amigos. Y esto es importante, cómo Jesús quiere ayudarnos a entrar en este misterio. Dice, fíjense, en esta palabra donde el mismo Tomás se pone de frente con Jesús. Y entonces, al momento de que está con él, ve que ya no lo llama siervo, lo llama amigo. Y por eso le dice, Tomás, ven. Tú no eres un desconocido para mí. No, tú eres mi amigo. Porque te he dado a conocer este misterio de una manera nueva y te lo voy a dar a conocer de otra forma mucho más profunda. Pero necesito que experimentes conmigo esta experiencia. Ven, porque aquí representas a miles y millones de personas. Y entonces nos dice San Gregorio Magno, el Papa, en su homilía 26, en los números 7 y 9, dice esta palabra hermosa. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Solo este discípulo estaba ausente. Y al volver y escuchar lo que había sucedido, no quiso creer lo que le contaban. Se presenta de nuevo el Señor y ofrece al discípulo incrédulo su costado para que lo palpe. Le muestra sus manos y mostrándole la cicatriz de sus heridas, sana la herida de su incredulidad. La primera impresión, que es lo que se dice que la primera impresión convence en muchos lugares, dice Jesús, la primera cosa que yo hago es tocarte con mucha suavidad, con mucha delicadeza, con mucha calma, para que no te alteres. Y por eso dice Jesús, Tomás. Y cuando le dice Tomás, suelta Tomás todas las escamas como las soltó Pablo. Y Pedro las soltó cuando lo vio a Jesús y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pablo, cuando se encuentra con Jesús y se queda ciego y ve a Ananías, suelta aquellas escamas. Así las soltó Tomás, soltó todas las cadenas, es decir, todas las confusiones, todos los malos entendidos, todas las confusiones que traía en su mente, en su corazón, en su interior. Y se queda de frente con Jesús. Y le dice, ven. Fíjense lo que hace aquí. Ven, dame tu mano. ¿Qué es lo que tú pides cuando empiezas a ver al amor de tu vida? La primera cosa que le pides es, quieres saludarla. Y Jesús nos dice, así le dije a Tomás, quiero que tú te laves las manos. ¿Qué le pides tú como madre, como papá, como trabajador, y en especial que tú trabajas como doctor o enfermera, como aquella persona que trabaja en la comida, en un restaurante, o aún aquel que trabaja como servidor? ¿Qué le pide? Que te laves las manos para que sirvas la comida, o toques el cuerpo, o toques lo que te van a dar con comida limpia.
Es decir, la comida está limpia y las manos las quieres también que estén limpias. Y entonces nuestro Señor le dice, quiero limpiarte el cuerpo. Ven, dame tu mano. La toma y Jesús se la introduce. Y en ese momento le dice, yo te digo, la paz esté contigo. Y en ese momento yo me imagino que Tomás se puso a llorar de alegría, de gozo, y se puso a sollozar, gritándole, Señor mío y Dios mío, estás más cerca de mí que yo mismo. Así como dijo San Agustín, estás tan íntimamente a mí, más que yo mismo. Y dice el Señor, porque estoy tan íntimamente a ti y te escuché que querías verme, vine personalmente a decirte que vivo para ti. Y cuando entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, nos dice el Papa Gregorio Magno en su homilía 26 esta frase. ¿Qué es, hermanos muy amados, lo que descubre en este hecho? ¿Crees acaso que sucedieron porque así todas estas cosas, que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente, que luego al venir oyese, que al oír dudase, y que al dudar palpase, que al palpar creyese? Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable. Actuó la gracia de Dios de una manera extravagante. Así nos podemos preguntar nosotros este punto. ¿Por qué Jesús permitió que Pedro lo negara? Y le dijo, uno de ustedes esta misma noche me va a traicionar, cuando estaba en la última cena, y después le dice a Pedro, tú no eres el que me vas a traicionar, tú me vas a negar. Esa es otra cosa distinta. Dice, pero estoy rezando por ti para que cuando te llegue el momento, no te des virtudes, no te desanimes, no pierdas la fe. Es decir, no pierdas el horizonte hacia dónde vas. Mi Padre te ha escogido para que tú me representes después de la resurrección. Y quiero que te mantengas firme después de la noche oscura que vas a vivir. Y Jesús lo deja entonces en esa noche oscura. Y cuando Jesús resucita y se le aparece, viene la nueva iluminación. La experiencia mística que Pedro, cuando escucha que Jesús no lo condena, no lo niega, no lo rechaza, al contrario lo confirma, que le dice, ven y sígueme, como le dijo a Tomás, ven y tócame, ven y sígueme. Jesús le dice, ven y te pido una cosa, que todo lo mío es tuyo y quiero que trates a tus hermanos como yo te trato a ti, con amor, con misericordia, con entrega, con servicio, con paz, con reconciliación, que practiques con tus hermanos lo que estoy practicando contigo, la reconciliación. Jesús practica con Tomás eso. Te reconcilio conmigo para que seas un instrumento de reconciliación con tus hermanos. Por eso aún dice Gregorio Magno en esta homilía esto. Agrega él, ¿crees acaso que se sucedieron porque sí todas estas cosas? Que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente, que luego al venir oyese y al oír dudase, y que al dudar palpase, que al palpar creyese. Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actúa en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad.
No solamente la incredulidad de Tomás, sino la tuya y la mía. Al darnos esperanza, al darnos conocimiento y ciencia del Espíritu, al darnos sabiduría. Cuando tú entre más honesto seas con Dios y más también te pongas de frente contigo, Dios más te escucha y más rápido te sana de cualquier enfermedad, hasta de la muerte. Hasta de la muerte. Cuando tú le dices a Dios, si es tu grande misericordia, Señor, te pido más años. Yo tengo la experiencia hace poco que me encontré con una madre de familia que tenía 25 años cuando tuvo un cáncer. Y en aquel momento sus hijos estaban pequeños, tenía 3 hijos, se casó muy joven. Y me decía, Padre, en aquel momento le pedí a nuestro Señor con el corazón, Señor, si es tu voluntad, llévame, pero te pido que me dejes más tiempo para disfrutar a mis hijos. Dame la oportunidad de gozar un poco más de tiempo con ellos para educarlos, porque están muy pequeños. Dame la gracia de la curación. Y se curó. Y ahorita tiene, después de 30 años, ya ve a sus hijos grandes, ya tiene 2 nietos, y ya ve la vida diferente. ¿Por qué? Porque le habló a Jesús con el corazón. Jesús le escuchó y le dio la sanación, aun cuando los doctores le decían que era un cáncer terminal de mama. Le quitaron los senos y ella de allí se volcó a Dios. El doctor de los doctores la sanó de su cuerpo y de su alma. Es lo que pasó con Tomás, contigo y conmigo, al momento de que Tomás nos revela que somos incrédulos. Dice aún Gregorio Magno, más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos, ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Palpó y exclamó, Señor mío y Dios mío. Es lo que tú le dijiste a tu esposa cuando te casaste. Yo seré para ti, tú serás para mí, y haremos un solo ser. Ya no habrá 2, sino uno solo. Tú serás para mí el amor de mi vida, y yo seré para ti el amor de mi vida, el amor de tu vida. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, no has creído, Tomás, sino después de haberme visto. ¿Cuántos ahorita jóvenes están en ese reto? De que viven con las muchachas, están con las muchachas, tienen experiencias tan íntimas y dejan a las muchachas y no creen en el amor de ellos. Y por eso ahorita vemos tantos hombres y mujeres desorientados, confundidos, amargados, desolados, adoloridos, viviendo una noche oscura. ¿Por qué? Porque no creen, ni aún cuando ven el milagro de un hijo. Y le dicen a la muchacha, quiero que lo abortes. Nuestro Dios nos pide hoy que seamos humildes, que toquemos nuestra tierra como la tocó Tomás. Es decir, como dice Teresa de Jesús, nuestra verdad. Y que no tengamos miedo de poder decir, Señor, esta verdad te la pongo en tus manos para que me ayudes a darme paz, serenidad, calma, tranquilidad. Que esto que permitiste fue para que yo te viera de una manera mucho más plena. Esta oscuridad que vivo me está llevando a vivir una vida cada vez más plenamente en unión, en búsqueda, en disponibilidad, en entrega y sobremanera en conocimiento. Jesús nos regala hoy la invitación y nos vuelve a decir, San Gregorio Magno, en esta homilía, Señor mío y Dios mío,
Dice, como sea que el apóstol haya dicho, nos invita a creer. Y agrega, Pablo dice, la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades que no se ven. Es evidente que la fe es la plena convicción de aquellas realidades que no podemos ver, porque las que vemos ya no son objeto de fe, sino de conocimiento. Por consiguiente, si Tomás vio y palpó, ¿cómo es que dice el Señor, no has creído sino después de haberme visto? Pero es que lo que creyó supera a lo que vio. En efecto, un hombre mortal no puede ver la divinidad. Por esto, lo que él vio fue la humanidad de Jesús, pero confesó su divinidad al decir, Señor mío y Dios mío, tú eres mi camino, mi verdad y mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador del mundo. Señor mío y Dios mío. Aún agrega, dice, él pues creyó con todo y que vivió con todo, ya que tendiendo ante sus ojos y teniendo ante sus ojos a un hombre verdadero, lo proclamó Dios, cosa que escapaba a su mirada, y es para nosotros motivo de alegría lo que sigue a continuación. Dichosos los que sin ver han creído. Muchos de nosotros a veces después de un error grave, un error difícil y complejo, donde en algunos lugares nos hemos quedado a veces hasta avergonzados o hemos promovido una serie de cosas que a veces nos dicen los demás, me da vergüenza tu actitud, tu comportamiento, pero dice el Señor, pero yo tomo esa vergüenza como un instrumento, una llamada de teléfono, un email, un Facebook, un Twitter, un Instagram o un mensaje que te envío para decirte que yo sé el error y que te puedo ayudar para que seas mejor. Yo te puedo ayudar para que seas mejor. Y esta es la hermosura de Jesús. Tomás eso experimentó. La confusión, la pérdida de su brújula, y dice el Señor, yo tengo la respuesta. Ven. Por eso nos dice como primera conclusión San Gregorio Magno, y dice él, y lo dice San Juan en el capítulo 20, versículo 29, dichosos los que sin ver han creído. En esta sentencia el Señor nos designa especialmente a nosotros, que lo que guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente, nos designa a nosotros con tal de que las obras acompañen nuestra fe. Porque el que cree de verdad es el que obra según su fe. Dice igualmente James, la fe sin obras no es fe. Tiene que tener obras la fe. Es lo mismo que le dices tú a tu esposa, te amo, pero dice, oye, pero necesitamos que pagar la renta, el teléfono, la luz, el carro, la aseguranza, el doctor. Y dice él, me voy a trabajar para pagar todo eso. Y la esposa igual, yo también trabajo para ayudarte. Y a veces trabaja más la esposa que el hombre. Y aporta a veces más la mujer que el hombre. Pero porque como viven enamorados y viven los dos uno para el otro, la fe se transforma en obras y también en amores y obras. Segunda conclusión, dice, porque el contrario respeto de aquellos que creen solo de palabra, dice San Pablo, van haciendo profesión de conocer a Dios y lo van negando con sus obras. Y dice, la fe, si no va acompañado de las obras, está muerta, nos dice Santiago. Y eso es lo que creo yo, como segunda conclusión, debemos entender. ¿Cómo son tus obras? ¿Hablan de tu fe? ¿Hablan de tu amor? ¿Hablan
de tu vida interior, hablan de tu proceso espiritual, hablan de ese camino que te hace a ti ser quien eres, una persona que va hacia Dios. Y dice San Mateo, todos los que merecen ante los hombres estar haciendo el bien, son aquellos también que son llamados de mi Padre, para que por medio de esa acción puedan descubrir el merecer. Significa que es una gracia, porque nadie es digno ante Dios. Son gracias de Dios que nos regalan. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos ante los demás. No solamente merezcamos, no, el merecer no es algo que nosotros buscamos, no es cómo poder reconocer a mayor profundidad que necesito a Dios y que Dios me va a pedir una respuesta para darlo a conocer cuando Él se me da y yo lo busco a Él. Por eso también nos va a decir el Catecismo de la Iglesia en el número 150, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Y aquí termino con esto. ¿Cómo tú te puedes adherir a Dios? Dice con las obras. No solamente con la palabra y el conocer, también con las obras. Por eso una mujer necesita que expresar de diferentes formas sus dones. ¿Cómo le expresa la mujer en casa? Haciendo de comer, limpiando la casa, dejando la casa pulcra, perdón. Y es algo hermoso, es decir, ¿cómo podemos limpiar esa bendición que Dios nos regala? Y nos va dando esa sintonía, y esa gracia, y esa vida, y esa forma nueva de interpretar las cosas. ¿Cómo hace el mecánico que el carro está bien? No solamente arreglándolo, limpiando el motor, haciendo que las partes se vean mejor. ¿Cómo hace el maestro que a nosotros también somos importantes para él? Nos facilita un montón de argumentos y nos presta libros y nos dice en las bibliotecas están estos documentos que les pueden ayudar para incrementen sus conocimientos, pero ustedes también tienen que estudiar. No solamente les tengo que decir todo, ustedes también tienen que ponerse en camino. La fe está también expresada y acompañada obras. Y es aquí donde pienso yo que es la invitación, y voy a terminar con esta conclusión que dice en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. La vida se ha manifestado a nosotros y hemos visto y testificamos y anunciamos esa vida en Jesús. Esta vida eterna, la que estaba con el Padre y se nos ha manifestado en el Hijo. Y tanto amó Dios al mundo que le entrega a su Hijo para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Es lo que Jesús le dice a Tomás, que de aquí en adelante no solamente tengas conocimientos humanos, sino que tengas conocimientos divinos. Es decir, que no solamente conozcas al ser fisiológico que está ya constituido carnalmente, sino también que está constituido divinamente. Por eso Tomás reconoció a Jesús su divinidad. Señor mío y Dios mío, tú eres humano, pero también participas de lo divino. Eres Dios entre nosotros, el Emmanuel entre nosotros. El poder estar en esta sintonía nos dice aún San Juan esto. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tocamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida, lo que hemos visto y oído, los anunciamos. Por eso dice el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ustedes hagan en mi nombre será bendecido. Y cuando 1 o 2 se unan en mi nombre, mi Padre lo escuchará y les daremos aquello que ustedes andan buscando. Este es hermosísimo. Jesús nos regala en Santo Tomás
la grande invitación de que no te quedes en conocimientos humanos solos, sino que busques los conocimientos divinos, que es después del error, después de los estudios, después de los análisis, después de verte tus limitaciones, buscas la misericordia de Dios. Buscas dialogar con esa situación para que se transforme en fuente de sabiduría y comunión por medio de los sacramentos que empezamos cuando reconocemos nuestras limitaciones y después se transforma en fuente de sabiduría para crecer en misericordia, en compasión con tus hermanos. ¿Qué Dios te dice? Lo que hice yo contigo, hazlo con tus hermanos. Comparte con ellos lo que yo he compartido contigo. Es lo que le dice al final Jesús a Tomás. Trae la mano y toca la herida. Trae la mano y métela en mi costado. Te participo esto. Compártele a los demás lo que has experimentado conmigo. La paz, la reconciliación, esa palabra, Señor mío y Dios mío. Dios está entre nosotros. Que en esta bendición nos quedemos, nos unamos y sigamos cultivando nuestra experiencia de Dios. Y que no nos quedemos solamente en palabras, sino que también en obras. Como Jesús le dice a los discípulos, váyanse por todo el mundo y prediquen, la paz esté con ustedes. La paz esté con el mundo. A donde ustedes quieran que lleguen, díganle a los demás, la paz esté en esta casa. Y si en esa casa hay paz y les dan la paz y la bienvenida, esa casa se quedará llena de paz. Y si no, se la traerán. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón. Que te ayude a entrar en ese proceso que también le ayudó a Tomás, como le ayudó a Pedro, como le ayudó a Pablo, como le ayudó a Teresa de Jesús, como le ayudó a la Madre Teresa de Calcuta, a Don Bosco, a San Felipe Neri, con los más pobres, los más necesitados, con los niños, como le ayudó a San Francisco de Asís también con los pobres, y que le fue y le dijo a la iglesia, al Papa, la misión de Jesús. Nuestro Dios, de muchas maneras, nos está diciendo, ve y proclama en mi nombre mi existencia. Yo vivo. Que Dios bendiga a nuestro ser y que en esta oración nos quedemos con la gracia de Dios para concluir en la secuencia que tenemos en este día para pedirle al Espíritu Santo que siga incrementando la fuerza, que siga incrementando la serenidad y la calma para seguir en unión y en comunión fraterna. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave y alivio. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones. Dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna para que podamos decir, Señor mío y Dios mío. Creo en ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De antemano quiero seguirlos acompañando en sus necesidades, en sus diferentes preocupaciones y aún con estas personas que están enfermas como mi papá. Reciban mis oraciones y bendiciones. Unidos en oración y estamos en comunicación. Sigamos rezando unos por otros. Nos vemos mañana con la gracia de Dios. Quédense con Dios. Hasta la próxima. Bye bye.